Tú eres mi luz y mi salvación. No temeré, pues tú conmigo estás. Eres mi Dios y no me soltarás. Solo tu amor echa fuera el temor. Aunque el ejército se junte contra mí, no temerás, mi corazón está confiado en ti. Cuando la oscuridad me quiera asustar, sé que tu mano de poder siempre me sostendrá. Tú me proteges y me defiendes, con tu espíritu mi corazón enciendes. Tú siempre, siempre me darás de tu protección, me esconderás en lo profundo de tu corazón. Tú eres mi luz y mi salvación. No temeré, pues tú conmigo estás. Eres mi Dios y no me soltarás. Solo tu amor echa fuera el temor. Busco tu rostro y anhelo tu presencia. Ahí todas mis dudas brillan por su ausencia. Cuando yo canto a ti, cuando yo clamo a ti, mis pasos tú diriges y yo quiero más de ti. Una cosa he buscado y esta es, que en la presencia de mi Dios yo siempre esté, yo siempre esté. Tú eres mi luz y mi salvación. No temeré, pues tú conmigo estás. Eres mi Dios y no me soltarás. Solo tu amor echa fuera el temor. ¿Qué tal, niños? Bienvenidos a nuestra siguiente lección de cambio de rumbo. El día de hoy vamos a aprendernos un nuevo versículo de memoria. Espero que tú estés haciendo ese trabajo en tu casa. Me gustaría recibir tus videos ahí en el Facebook de la iglesia, donde tú estás diciéndome el texto de memoria que te has estado aprendiendo. Recuerda, lo voy a estar viendo y probablemente tengamos algo especial para aquel que nos lo diga. Vamos a empezar con nuestro versículo de memoria. Pero antes de eso yo quisiera decirte algo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un regalo y recibir una paga? Vamos a verlo en este momento. Cuando alguien recibe una paga, chécale bien. Cuando alguien recibe una paga es porque ha trabajado durante mucho tiempo. ¿Tú te has dado cuenta que tu papá se va a trabajar y de repente pasa una semana o 15 días y llega bien contento porque le dieron su paga por haber trabajado? Le dieron mucho dinero y dice, ahora sí nos vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Pero por el trabajo que hizo, ¿le dieron una paga o le dieron un sueldo? Bueno, ese sueldo lo recibió por haber hecho algo en su trabajo. No lo recibió solamente porque no hizo nada. No, al contrario, tuvo que trabajar mucho, mucho para recibir esta paga o este salario. Ahora, tenemos otra cosa. Por otro lado, este regalo. Un regalo es algo que recibes sin haber trabajado para ganarlo. No tienes que hacer nada más que extender tus manos y recibir este regalo. ¡Qué padre!, ¿verdad? ¿Ya te diste cuenta la diferencia entre un pago y entre un regalo? Bueno, pues el día de hoy tú y yo vamos a aprendernos un versículo que habla acerca de una paga y de un regalo. ¿Me acompañas a la Biblia? Toma tu Biblia, por favor. Aquí, en el libro de Romanos 6, capítulo 6, versículo 23,
encontramos el siguiente texto de memoria. Te lo voy a leer. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero decirte, aquí hay dos palabras que a lo mejor tú no entiendes. Porque la paga del pecado, acuérdate, la paga es igual a un salario, a un sueldo. ¿Qué dice la Biblia? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, dádiva es igual a regalo. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo quisiera explicarte un poquito acerca de este texto de memoria. Dios nos está avisando aquí que la paga o el salario que tú vas a recibir por tener una mala manera de vivir es la muerte. ¿Y qué tipo de muerte nos espera? Una muerte es estar separados de Dios por toda la eternidad. Tú no llegas a entender esta palabra eternidad, pero eternidad significa para siempre. Nunca vamos a estar cerca de Dios si seguimos teniendo una mala manera de vivir. ¿Cómo cuál? Como mentir, como desobedecer, como emberrincharnos, como ver cosas que no debemos ver. Todo eso es una mala manera de vivir y tarde que temprano Dios nos va a dar una paga. Y esa paga es la muerte. Ahora, dice también que el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ofrece una vida eterna a todo aquel que decide recibir el regalo de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el regalo que Dios nos dio en su Hijo Jesucristo? Vamos a ver. ¿Cuál fue el regalo que Dios nos dio? Aquí está. Es que Él murió por tus pecados y por mis pecados. Él tuvo que ir a la cruz del Calvario y Él pagó por tu mal comportamiento para que tú tuvieras vida eterna y para que te vayas con Él al cielo. Entonces, ¿has mentido alguna vez? ¿O te has enojado alguna vez? ¿O te has sentido o puesto triste porque hay algo que no es justo en tu vida? ¿Sabes qué? Cristo murió por ti en la cruz para pagar por tus pecados, por tu manera incorrecta de vivir. Y necesito que estés atento el día de hoy para que sepas cómo recibir el regalo de vida eterna que Dios tiene para ti. Ahora, si ya has recibido este maravilloso regalo de la vida eterna, invitando a Jesús a vivir en tu corazón, tú puedes ayudar a otros también a que reciban el mismo regalo de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo? Regalando algún cuentito como de estos o un folleto. Yo tengo aquí uno que se llama Las hormigas de Carlitos, o tengo otro que se llama La princesita. Son pequeños folletos. Hay otro que se llama Muertos que caminan. Estos folletitos tú se los puedes regalar a niños que no conocen de Dios, o algún tío, alguna tía, algún abuelito que no quiere nada con Dios, y tú le dices: abuelito, abuelita, ponte a leer esto. Y este folleto habla acerca de cómo la salvación o la vida eterna puede venir a través del único camino al cielo, que es Jesucristo. Ahora vamos a repetir nuestro texto para que se nos quede muy grabado, y espero que tú compartas conmigo cómo se te grabó y cómo lo dijiste de manera correcta sin ver nada, ¿de acuerdo? Así dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte o separación de Dios. Otra vez, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora las puras niñas, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los hombres, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Ok, te dejo con este texto, grábatelo, memorízatelo y mándame tu video. Te voy a estar esperando. Y continuamos. Hola niños, el día de hoy les traigo un juego más sobre concentración y perseverancia. Para este juego necesitamos vasos desechables o 2 vasos de plástico que tengas en tu casa o un palito que tengas de ahí reutilizado o incluso lo puedes hacer con un popote o algo que sea como esto. Bueno, el juego se trata de poner en equilibrio el palito con tus dedos, con tus 2 dedos, de esta forma, y dar una vuelta a la primera se pudo, pero ahora vamos a poner un grado de dificultad más con un dedo. ¿Creen que esto sea posible? Igual a la primera pues no nos va a salir. Lo podemos intentar todas las veces necesarias. Ustedes pueden poner el grado de dificultad con dos dedos, con un dedo, con 3. Incluso al dar la vuelta pueden igual con un pie. ¿No se les ocurre algo? A lo mejor el juego estuvo muy sencillo, pero si lo compartes con tus hermanos o con tus papás, va a ser más divertido porque no todos podemos tener el equilibrio sobre tus dedos y un palito. ¡Gracias! Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes para compartirles lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Vamos a poner mucha atención, ¿sale? Bueno, pues para comenzar esta clase yo quisiera hacerles una pregunta que a todos nos ha pasado en cuanto a la respuesta. La pregunta es, ¿alguna vez te has sentido solo? ¿Alguna vez has sentido que a nadie le importa dónde estás? A mí me ha pasado, a veces estoy en la casa y estoy haciendo algo y mi hijo entra, sale, pasa y como que ni existiera, como que no le importa que esté yo ahí y como que no me hace caso y me siento así como que sola, como que aunque esté él pues no siento su compañía. Yo creo que a todos nos ha pasado, ustedes a lo mejor en su cuarto jugando se sienten como que a papá y mamá se les olvidó que ustedes están ahí. O salen al patio a jugar y como que su mamá se les olvidó que ya tenían que meterse y ustedes siguen jugando, ya es tarde y como que mi mamá no se acuerda que estoy aquí. ¿A todos nos ha pasado alguna vez? A ustedes chicos ya más grandes, a lo mejor se han sentido olvidados por mamá y por papá. Pues les voy a contar hoy la historia de un hombre que se sentía igual solo. Este hombre hizo un viaje muy largo, un viaje en medio del desierto, y él llegó a sentirse solo. Él llegó a decir, bueno, que a nadie le interesa dónde estoy, veo hacia el frente y veo eterno el camino, veo hacia atrás y lo mismo, se ve tan largo, tan distante, y creo que a nadie le importa dónde estoy, vengo solo en el camino. Este hombre pues se sentía aparte triste, pero vamos a descubrir hoy porque aparte de sentirse solo, se sentía triste, ¿sí? Para esto, Dios tenía un plan perfecto para este hombre, para que ya no se sintiera solo y también para quitarle esa tristeza que él sentía. Dios había planeado enviar con él a un hombre que le amaba mucho. Este hombre que amaba mucho a Dios se llama Felipe. Felipe amaba mucho a Dios y él se dedicaba a predicar
el mensaje de Jesús. Él en una ocasión se encontraba en Samaria. Él les enseñaba quién era Jesús. Les enseñaba cómo Dios mandó a su Hijo a morir por todos aquellos que estaban perdidos. Eso era lo que hacía Felipe en Samaria. Pero un día en que él se encontraba tan emocionado predicando esto y que toda la gente que escuchaba este mensaje confió en Jesús, confió en el Señor y aceptó a Jesús como su Salvador. En Samaria se encontraba mucha gente muy feliz, muy contenta por este mensaje, porque habían encontrado un mensaje tan maravilloso que les daba paz a su vida y que estaban seguros de que ellos iban a ser salvos. Entre tanto que predicaba Felipe, un día se le apareció un ángel. Un ángel, imagínense que a ti te parezca un ángel y ¿qué harías? ¿Qué dirías? ¿Qué harías? ¿Te echarías a correr? ¿O le dirías, sí, dime? No, ¿verdad que no? Como que nos quedaríamos así, un ángel. Pues Felipe tuvo esa fortuna de que se le presentara un ángel. Este ángel llevaba un mensaje especial para Felipe. Vamos a verlo en la Biblia, porque acuérdense que todo lo que vemos está escrito en la Biblia y por eso creemos que es cierto. En Hechos 8:26 encontramos esta historia que dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén que lleva a Gaza. Este fue el mensaje que Dios tenía para Felipe. Pero Felipe se quedó extrañado con ese mensaje porque él decía y pensaba, ¿cómo iré por ese camino si es un desierto? ¿Para qué Dios quiere que yo me vaya a ese viaje y caminar tanto? Porque eran 100 kilómetros lo que Felipe tenía que caminar y en un desierto, imagínense, como que estaba un poco difícil ese viaje. Y Felipe se preguntaba, ¿qué quiere que yo vaya? Si aquí en Samaria la gente está aceptando el mensaje, hay mucha gente que está aceptando el mensaje del Señor Jesús. No entiendo a qué quiere que yo vaya. Pero lo que sí entendía Felipe era que el Señor Dios le había dado una orden. Por tanto, Felipe, aunque no entendiera ese mensaje, tenía que obedecer la orden de Dios. Felipe era obediente, amaba a Dios y tenía que obedecerle. Entonces Felipe se levantó e hizo el viaje. El viaje hacia Jerusalén. Pero ustedes, ¿para qué creen que Felipe tenía que hacer ese viaje? ¿Ustedes creen que Dios se haya equivocado en haberlo mandado a un desierto donde no vive nadie? ¿Donde no haya nadie que predicarle? Si nosotros salimos aquí al patio y cuando hace mucho sol, pues ya no queremos estar tanto tiempo afuera, ya nos queremos meter a casa porque el sol nos está quemando. Imagínense Felipe que caminar sobre el desierto. No entendía, pero él obedeció y fue. ¿Para qué? Piénsalo, ¿para qué lo mandó Dios? Exacto, Dios lo mandó para encontrarse con ese hombre que se sentía solo. Se iba a cruzar en el camino con él y Dios tenía un plan para él y iba a usar a Felipe. Lo mandó para que se encontrara con ese hombre. Ahora vamos a conocer un poco de este hombre. Este hombre que se sentía solo, pues no sabemos cómo se llamaba, pero lo que sí sabemos es que él era de Etiopía. Etiopía, si ves el mapa, Etiopía se encontraba en el continente africano. Es un país del continente africano, ahí se encuentra Etiopía. Él vive ahí, pero él hizo un viaje hacia Jerusalén. Un viaje de 1500 kilómetros de distancia. Estamos hablando ya no de días, de semanas. Él tenía que hacer ese viaje. Aparte, el etíope, que era así llamado porque era de Etiopía, era tesorero de la reina de Etiopía. ¿Tú sabes qué es un tesorero? Un tesorero es aquel que maneja o administra la economía, el dinero
de otra persona, de una institución, de los ahorros de alguien, de un trabajo, etcétera, etcétera. Él maneja dinero que no es necesariamente de él y que tiene que saber cuánto se puede gastar, qué compramos, etcétera, etcétera. El etíope era un tesorero de la reina de Etiopía. Aparte, este etíope, pues pensamos como, ¿para qué hizo este viaje? Tal vez caminó por el río Nilo, atravesó lugares difíciles, no sabemos, pero él hizo un viaje súper largo. ¿Y a qué fue? Como él era tesorero, podemos pensar que fue a realizar negocios de la reina, o tenía él sus propios asuntos que arreglar en Jerusalén, no sabemos. Pero lo que sí dice la Biblia es que él quería saber del Señor Jesús yendo a Jerusalén. Él sabía que ahí iba a encontrar una respuesta acerca del Señor Jesús. Ese era su principal interés. Pero ¿qué crees? Que no lo logró. De regreso hacia su país, pues él ya iba triste, cansado, y por esa razón se sentía solo. Él no encontró la respuesta que él quería. Pero eso sí, vamos a ver esta imagen en el carro en el cual viajaba. Y si ustedes observan en el carro se ven unos rollos. ¿Qué son estos rollos? Estos rollos les conocemos como pergaminos. En aquel entonces se utilizaban hojas de piel de animales, de cordero, de otro animal del cual se pudiese sacar este tipo de hoja que nosotros conocemos como pergamino. Este era trabajado de tal manera que la gente podía escribir sobre esa hoja de piel. Y después de que se escribía, algunas personas pues lo enrollaban y quedaba nuestro pergamino así, enrollado. Por eso también le llamaban rollo. En ese rollo, en esos rollos que el etíope llevaba en su carro, llevaba ciertos mensajes que más adelante vamos a ver qué era lo que decía esos mensajes, que era lo que él no podía entender. Esos rollos también se conocen como pergaminos porque fueron inventados en la ciudad de Pérgamo, de ahí su nombre, pergaminos. Bueno, una vez que el etíope iba pues ya de regreso a su casa, pues hubo y pasó algo muy maravilloso. Dice la palabra de Dios que él había planeado algo para él. Vamos a conocer qué fue lo que Dios tenía planeado para este hombre etíope y de qué manera utilizó a Felipe para que este hombre se olvidara de su tristeza. Vamos a descubrirlo. ¿Qué problema o qué dudas tenía él? Tal vez él necesitaba encontrarse con Dios porque nunca lo había recibido en su corazón. Necesitaba reconciliarse con él porque tal vez él tenía pecado en su corazón. Recordemos que pecado son todas aquellas cosas que no le agradan a Dios y que muchos de nosotros hacemos o seguimos haciendo en nuestra vida. Por ejemplo, a Dios no le gusta que nosotros robemos, y a veces si ya llegamos a ir a la tienda nos quedamos con las moneditas o ya me compré un chicle, al cabo mi mamá no se va a dar cuenta. Eso es robar. O tal vez decimos mentiras de que no, yo no rompí eso, o ya me peleé con mi hermano, con mi hermana, con mis amigos, y ya les dije unas palabrotas. Todas esas pequeñas acciones son pecado. Tal vez alguno de estos pecados estaba cometiendo el etíope, que por eso él tenía como ese deseo de conocer a Dios. Entonces, él, como nos decía nuestra maestra Patti, sacó un pergamino, sacó un rollo, y vamos a ver qué es lo que dice este rollo. Dice en Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto lo dice en Isaías 53:7. Después de haberlo leído, él se quedó pensando como de, ay, ¿qué significa? A ver, ustedes vuélvanlo a leer, a ver qué es lo que ustedes entienden, y pueden ir comentando aquí qué es lo que entienden ustedes de que como cordero fue llevado al matadero.
ay, ¿a quién llevaron al matadero? O sea, que mataron a alguien. Y él estaba así como de, ay, ¿a quién mataron? Ay, no entiendo, Dios. No entiendo esto que estoy leyendo. ¿Cómo que? A ver, otra vez. Ay, como cordero lo estuvo leyendo y leyendo y leyendo y estaba como de, ay, no puede ser. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, o sea que se quedó callado. Y lo mataron. Ay, ¿por qué lo mataron? Entonces, ¿qué creen? El etíope estuvo tratando de descifrar toda esta frase. ¿Y qué creen que pasó? ¿Se acuerdan que había un hombre que Dios había enviado? ¿Cómo se llamaba? Felipe. Dios había mandado a Felipe, ¿y qué creen? Felipe, como acuérdense que vimos al principio, Dios le puso una misión y le dijo, vete al desierto. Entonces Felipe andaba ya en el sol, todo cansado, camine, imagínense, a lo mejor tenía una mochila y estaba en un desierto. En el desierto, ¿qué hay? Mucha tierra, piedra, sol, no hay sombrita. Entonces imagínense, él andaba ahí y a lo lejos vio un carruaje. ¿Y quién era el que estaba en el carruaje? El etíope. Entonces Felipe escuchó la voz de Dios y le dijo, Felipe, acércate a ese carro. Va con el caballo trotando, no sé cómo eran los carruajes de ese tiempo. Y entonces Felipe, pues córrele. Y se agarra a correr para alcanzar al carro y alcanzar al etíope y que se acerca. Ya estaba corriendo y ya llegó cerquita con el etíope y estaba así como, y alcanzó a escuchar. Acuérdense que estaba leyendo el etíope. Como cordero fue llevado al matadero. Pero como él estaba ya tan desesperado, ¡ay, qué dice aquí! Entonces Felipe lo alcanzó a escuchar y Felipe corriendo, ¡Oye! ¡Espera! Yo ya tengo un mensaje para ti. ¿Y qué creen que pasó? Vamos a poner mucha atención con este diálogo que tuvo el etíope y Felipe al poder descifrar este mensaje que Dios tenía para él. Entonces llegó corriendo al carro del etíope y estaba muy cansado de tanto correr, jadeando, le preguntaba y le gritaba, ¿sabes qué es lo que, comprendes lo que estás leyendo? O sea, ¿sabes qué es lo que estás leyendo? Porque alcanzaba a escuchar lo que estaba leyendo esta persona. Y el etíope le dice, ¿cómo voy a saber yo qué es lo que estoy leyendo? ¿Cómo voy a entender yo qué es lo que estoy leyendo si alguien no me lo explica? Entonces Felipe procedió a poder explicarle al etíope, pero para esto lo invitó a subir al carro para que le pudiera explicar un poquito más acerca de lo que estaba leyendo, de lo que él no comprendía. Y parte de lo que estaba leyendo el etíope está en Isaías 53:7 y por aquí lo vas a poder ver. Y dice en esta parte de Isaías 53:7 que como cordero fue llevado al matadero. Y el etíope se preguntaba, bueno, ¿de quién está hablando esta parte de la palabra de Dios, de la Biblia? Estas escrituras, ¿de quién era de quien estaba hablando? Entonces Felipe comenzó a contarle que se trataba del Señor Jesucristo, que Él vino a la tierra y que fue llevado hasta la muerte, que no puso resistencia, como un cordero no pone resistencia cuando es llevado a la muerte. Él sufrió muchísimo por manos de los soldados que lo mataron, sufrió muchísimos insultos, golpes, lo lastimaron, fue molido por todas las personas, todo lo que le hicieron, pero aún así Él no puso resistencia. Por eso dice, y le explicaba por qué Isaías decía que como cordero había sido llevado al matadero, que no pone resistencia alguna a lo que había hecho. Pero Felipe también le explicaba que no solamente había hecho eso porque tenía que ser así escrito, porque había sido escrito así en la palabra de Dios, sino que Jesús había tomado esa decisión de poder haber hecho ese tipo de cosas. Entonces Felipe estaba contándole esto al etíope acerca de lo que Jesús había hecho en su vida, de cómo él había entregado su vida por él porque lo amaba, porque él estaba preocupado por las personas que habían pecado, que hemos pecado, así como tú, como yo, que hemos fallado. De esa manera también lo hizo. Continuaron ahí en el viaje, en el carro, ya después de que subió Felipe con él, lo acompañó a donde iba. Dice que le dijo que lo acompañara hasta donde ellos iban al recorrido que iban a llevar en este coche en el que iban, en este carro. Y
Felipe le siguió contando acerca de lo que Jesús había hecho. No solamente le explicó que la Biblia o este fragmento de las Escrituras hablaban acerca del Señor Jesucristo, sino que también le dijo cómo es que todo el proceso que Jesús tuvo que hacer para poder salvarnos a nosotros, para poder salvarlo a Él. Le explicó que no solamente Él había venido del cielo a vivir entre nosotros y a morir por nuestros pecados, sino que también había resucitado de los muertos y que eso había cambiado y transformado su vida. Otra porción también que ya había leído el etíope está en Isaías 53:6 y lo vas a ver también aquí en la pantalla, donde dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Felipe también le estaba explicando al etíope que nosotros no éramos perfectos, que por eso Jesús tuvo que venir a buscarnos, porque éramos como ovejas descarriadas que no tienen un rumbo, que no saben a dónde ir, no tienen dirección de lo que están haciendo, de lo que tienen que hacer en sus vidas. Nosotros, al igual que tú, igual que yo, amiguito, nos hemos descarriado, somos desobedientes a nuestros padres, tal vez por ahí le hemos robado a lo mejor a nuestros papás algún cambio, o hemos hecho cosas que no son correctas, hablado cosas que no son correctas, hablado en contra de alguien, tal vez hemos ocultado cosas a nuestros padres, o aún peor, le hemos fallado a Dios en muchísimas cosas que nosotros hemos aprendido que son incorrectas, que son pecado en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia ahí que nos habíamos descarriado como ovejas, no teníamos sentido, no teníamos rumbo de lo que estábamos haciendo. El etíope entendió que su vida estaba perdida. ¿Por qué? Porque no tenía un rumbo, una dirección, a pesar de que estaba leyendo y a pesar de que nosotros a veces venimos a la iglesia, o como tú, amiguito, que estás viendo esta clase en tu pantalla, en tu casa, a lo mejor dices, bueno, yo no entiendo de qué están hablando, pero procuras entenderlo, procuras saber de qué se está hablando. Dios puede cambiar nuestra vida y puede cambiar también nuestro entendimiento, así como le pasó a esta persona. También estaban leyendo ahí mismo, en Isaías 53, un versículo atrás es el versículo 5 de Isaías 53, y lo vas a ver aquí en tu pantalla, pero aquí él estaba leyendo que dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, y se refiere al Señor Jesucristo. Dice que todo lo que Él pasó, el sufrimiento que Él vivió, lo que Él estaba pasando en su vida, fue causa de nuestras rebeliones y, como te decía, de nuestro pecado. Las cosas malas que hemos hecho, que vamos a hacer o que hemos cometido, Jesús ya las pagó en esa cruz. Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que pudiéramos ser limpiados, ser lavados de esa contaminación o de ese pecado que hay en nuestra vida. Por eso Él quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. No solamente que conozcamos que Jesús vino y que murió por nosotros, sino que nosotros aprendamos a poder entender que es por amor a nosotros. Así como Jesús amó tanto al etíope que estaba en ese carro y que Felipe fue a hablarle acerca de la palabra de Dios, acerca del mensaje del evangelio, que era Jesús que había venido a salvar su vida, también Jesús quiere que tú sepas que Él te ama, que Él quiere rescatarte a ti también del pecado en el cual estás viviendo, amiguito. Hemos hecho varias oraciones, tal vez tú eres de aquellos que nos acompaña constantemente a nuestra iglesia y que has hecho la oración, que has recibido a Jesús como su Salvador, y tú puedes ser como Felipe, que le puede compartir a otro amiguito, a un primo, a un vecino, a alguien de tu familia, que Jesús lo ama, que Él ha dado su vida por él, que ha entregado su vida, no solamente que murió en una cruz, sino que también resucitó de los muertos para traer vida eterna, para traer salvación a cada uno de nosotros. Entonces, amiguito, así como Felipe, tú también puedes ser alguien que dé testimonio a otros, alguien que enseñe a otros. Tal vez no puedes hablar acerca de esta lección que acabas de aprender en esta noche, pero puede ser algo que tú has aprendido. Tal vez has aprendido que Dios te ama, que Dios te quiere, que Dios te abraza, que Dios te cuida, que Dios te protege, y eso puedes compartirle a otros, eso puedes compartir a tus demás amigos. Recuerda lo que hizo Felipe. Él hizo todo lo que tenía que hacer y se dio cuenta que Dios tenía un propósito en su vida, que lo había puesto en un lugar tal vez lejano, pero con el propósito de compartirle a otros. Y ese también puede ser tu propósito en este tiempo, que puedas compartir a otros acerca de ello. Continuaron en el viaje que iban Felipe y el etíope, y vamos a continuar con nuestra lección. Siguiendo por el camino en el desierto, el etíope y Felipe llegaron a un sitio donde había agua. Este sitio donde había agua era un estanque. El etíope le preguntó a Felipe, viendo el agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A lo que Felipe contesta, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Entonces el etíope, contento, feliz y gozoso por esta contestación, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En ese momento, él fue bautizado en ese estanque.
Ser bautizado era una forma de mostrar su nueva vida, su salvación y que él creía en Jesús. Él muy feliz y gozoso por todo esto que estaba sucediendo, era algo nuevo para él. Pero de pronto pasó algo sorprendente. Dios, junto con el Espíritu Santo, llegó, tomó a Felipe del lugar donde estaba y lo puso en otro lugar para predicarle a más gente. Mira, vamos a hacer una prueba para que lo puedas entender mejor. Ahorita tú me estás viendo, aquí estoy, y ya no voy a estar. ¡Ya regresé! Obviamente el etíope se quedó sorprendido, no podía creer lo que estaba sucediendo. Imagínense, de pronto que alguien esté con ustedes platicando y ya no esté, obviamente les va a causar sorpresa. Pero bueno, esto para él sí fue significativo, pero él siguió feliz por su camino hacia su país. Gozoso porque ya no estaba más perdido, Jesús le había encontrado. Y bueno, ahora una pregunta, en cuanto a ti, ¿Jesús ya te ha hallado? Es cierto que nosotros hemos escuchado la palabra de Dios al venir a la iglesia, al escucharlo de otras personas, y en su palabra dice que nosotros estamos perdidos sin Él, si no creemos en Jesús. De la misma manera que Jesús buscó al etíope, teniendo tanto cuidado y llamando a Felipe para que fuera al desierto a encontrarse con él, así te está buscando Jesús a ti. Imagínate cuán importantes somos para Él, que siempre tiene cuidado de ti. Aunque estés solo en tu casa, en tu escuela, en cualquier lugar en el que tú te encuentres, Jesús te está observando y está contigo. Ok, Dios te quiere dar un regalo gigantesco. ¿Quieres saber cuál es este regalo? Bueno, este regalo es el de la vida eterna. Es un regalo que no se compara con nada. Como vimos en el versículo del día de hoy, que dice: la dádiva, el regalo de Dios, es la vida eterna. Eso está en Romanos 6:23. Y bueno, Dios pagó un precio muy alto por ti, dando a su único hijo para que fuera a morir por ti y por mí a la cruz. ¡Qué regalo tan grande! ¿Quieres obtener ese regalo? El día de hoy puedes hacerlo, haciendo esta oración conmigo. Jesús, gracias porque tienes cuidado de mí. Igual que el etíope tuviste cuidado de él, tienes cuidado de mí. Gracias por amarme, gracias porque me ves en todo momento. Aún así me sienta triste, me sienta solo. Estás conmigo, Jesús, muchas gracias. Pero también reconozco que te he fallado, que te he pecado, que le he dicho cosas a mis hermanos, que le he fallado a mis padres. Pero ya no quiero más, Jesús. Ven por favor a vivir a mi corazón. Límpiame con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que estés muy feliz por este regalo, muchas felicidades. Y así tú puedas comentar aquí abajo cómo estás de feliz y también puedas compartirlo con tus amigos y con tus familiares. ¡Felicidades! Y bueno, pues vamos a empezar con nuestras preguntas de repaso. Espero que tú me las puedas contestar en el chat. Y si no, vamos a resolverlas juntos. Primer pregunta de repaso. Es una historia nueva, entonces hay que poner atención. ¿Qué hacía Felipe en Samaria? Clic, 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 clic. Predicaba el evangelio, muy bien, a las multitudes, ¿te acuerdas? Era mucha gente allí en Samaria. Segunda pregunta. Dice así: ¿por qué mandó Dios a un ángel a decir a Felipe que dejara la ciudad y que fuera al desierto? Anota ahí. Veamos si tu respuesta es la correcta. Para que el etíope pudiera oír del evangelio, de las buenas noticias de Jesús. ¿Contestaste igual? Vamos, tercera pregunta. ¿Por qué fue el etíope de África hasta Jerusalén? Clic, 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 clic. ¿Ya notaste? Porque quería conocer a Dios y adorarle. Espero que tu respuesta haya sido la correcta. Cuarta pregunta. ¿Qué hacía el etíope mientras viajaba en su carro? ¿Te acuerdas? ¡Claro! Leía un escrito que estaba en forma de rollo llamado pergamino. El libro o el escrito era de Isaías. Muy bien. Quinta pregunta.
¿De qué manera estaba perdido el etíope? Clic, 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 clic. Muy bien, estaba perdido en sus pecados, estaba apartado de Dios, no cumplía con los mandamientos de Dios. Por eso quería conocerle y adorarle. Sexta pregunta. Cuando Felipe alcanzó al etíope, que iba corriendo Felipe, y se acercó a su carro, ¿qué pregunta le hizo Felipe al etíope y qué contestó él? Vamos a ver. Le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le contestó, ¿y cómo voy a entender lo que leo si nadie me lo explica? ¿Te acuerdas? Muy bien. Siguiente pregunta, la número 7. Felipe le explicó que una persona tenía que sufrir y morir. ¿Quién fue? Muy fácil. Dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero. Cerró su boca, enmudeció y no dijo nada. ¿Quién fue? Así. ¡Claro! ¡Jesús! ¿Te acuerdas? Octava pregunta. Después de que Felipe le hubo explicado el evangelio, algo maravilloso sucedió en la vida del etíope. ¿Qué fue? ¡Tarán! Exactamente eso. Creyó en Jesús y llegó a ser hijo de Dios. Siguiente pregunta. ¿Quién encontró al etíope? ¡Claro! Felipe lo encontró, pero aún más importante, Dios lo halló. ¿Te acuerdas que él fue a Jerusalén para conocer a Dios y adorarle? Pues el plan maestro de Dios era que Dios lo iba a buscar a través de Felipe y Dios lo encontró. La siguiente pregunta es, ¿por qué quiso el etíope bautizarse? ¿Estás listo para contestar? Bueno, la respuesta es para mostrar que había creído en Jesús como su Salvador. Y quería demostrarles a todos sus compañeros de África que él era hijo de Dios. Por eso se bautizó. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurrió a los dos hombres después de que el etíope fue bautizado por Felipe? Clink, 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 clink. Respuesta. A ver si son las mismas. Felipe, al momento de levantar al etíope del agua cuando lo estaba bautizando, ¿qué crees que pasó? Fue arrebatado, llevado por el Espíritu a otro lugar. Y el etíope continuó su viaje muy gozoso, muy contento. Aunque Felipe había desaparecido, no se espantó, siguió contento y gozoso por su camino. Ahora, por último, el versículo que aprendimos hoy, que es Romanos 6:23, nos habla de un regalo maravilloso. Dime tú, ¿qué es el regalo y quién pagó su precio? ¿Quién es el regalo? ¿Te acuerdas? ¿Y quién pagó su precio? Clink, 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 clink. El regalo, acuérdate que es la vida eterna, que pagó Jesús a través de morir por nosotros en una cruz. ¿Y quién pagó el precio? Dios lo pagó, cuando permitió que su Hijo viniera a morir por ti y por mí. ¿No es eso maravilloso? Dios te ama tanto que dijo, voy a mandar a mi Hijo a morir por sus pecados. Voy a buscar a todos mis hijos que están perdidos, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que nos arrepintamos y lo busquemos, como Él nos está buscando. Bueno, espero que hayas aprendido en esta lección, a través de este repaso, esta clase que a lo mejor no habías escuchado mucho. ¿Te gustó? Dios nos está buscando como al etíope, y si nosotros queremos, podemos ser hallados por Él. Eso es todo. Dios te bendiga y hasta la próxima.
unidos a darle gloria y honor. Aquí está